Seguimos adelante en Buen Día Uruguay, estamos aquí en el complejo Punta Positos, en esta semana especial, en donde la propuesta es hacerle programas de exteriores. Ustedes saben, nuestra casa habitual se está renovando y a partir de la próxima semana estaremos disfrutando de una hermosa escenografía. Y hablando de casas, hablando de vivienda, eso tiene que ver la próxima nota que estaremos desarrollando aquí en vivo entonces en Punta Positos con Miguel Di Ruoco, que es ex edil departamental, hoy en día asesor del senador Lacalle Pou en materia de viviendas, porque trascendió la información de que una vez más la Intendencia de Montevideo perdió un juicio con algunos contribuyentes a quien, según la justicia de nuestro país, le estaba cobrando de forma indebida la contribución inmobiliaria. Vamos a explicar un poquito más este tema y por qué entonces específicamente es que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo también decidió de que no deben pagar la contribución a estos vecinos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Miguel? ¿Anda bien? Buenos días. Hagamos un poco un raconto de cómo ha sido entonces esta situación, porque ya hay 5 casos, ¿no?, de juicios perdidos por la Intendencia en este sentido. Exactamente. A partir del año 2010 que sale la primera sentencia en el complejo Buceo, en la administración de Ana Olivera, en ese periodo surge la primera sentencia que condena a la Intendencia de Montevideo por el cobro indebido de la contribución inmobiliaria. Por supuesto que ahí surge otro tema que también es gravísimo para la Intendencia, que es los terrenos donde están construidos los complejos habitacionales, ¿son o no son municipales la mayoría de ellos? Lo fueron en su momento, y lo grave de todo esto es que la Intendencia no tenía conocimiento que esos terrenos eran municipales y que hacía cerca de 10 años que estaban cobrando contribución, lo cual quiere decir que la Intendencia se estaba cobrando a sí misma la contribución inmobiliaria. Eso fue la causa por la cual la Intendencia resolvió devolver la contribución inmobiliaria de 4 años para atrás. Eso fue en el año 2010. En realidad, la sentencia decía otra cosa. Lo que decía la sentencia era de que los promitentes compradores sin promesa inscripta que hicieron contrato con el banco hipotecario en su momento no son contribuyentes porque no cumplen las condiciones que fija las disposiciones tributarias para ser contribuyente. Eso corresponde específicamente o por lo general a los complejos habitacionales, ¿no? En general corresponden a ellos porque son los que han hecho las promesas sin inscripción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no tiene las garantías que tiene una promesa inscripta. No pueden disponer de la propiedad, no pueden presentarla en garantía, o no pueden hacer hipotecas. ¿No pueden alquilarla tampoco? ¿Tampoco pueden alquilarla? Tampoco pueden alquilarla porque las condiciones que fija el banco hipotecario es que están a título precario y que por lo tanto hasta no cumplir con todas las condiciones, que es el pago de las cuotas y cumplir con las otras condiciones que fija el contrato que hacen con el banco, y llegar a la escrituración, hasta ese momento no pueden llegar a ser propietarios y por lo tanto no pueden disponer de la propiedad. Las sentencias sucesivas que fueron saliendo desde el año 2010 a la fecha, todas han sido contestas en lo mismo. O sea, el promitente comprador no es contribuyente, es un mero tenedor. La posición de la Intendencia, que la ha tratado de sostener durante todo este tiempo, que es que la persona que vive en un complejo habitacional, por el hecho de vivir allí, por el hecho de pagar la contribución, los consideran poseedores y que por lo tanto deben de seguir pagando. Ese es un criterio que ha sido rechazado por el fallo del Tribunal de lo Contencioso en cada una de las instancias, porque lo consideran meros tenedores y no poseedores. Usted, Miguel, me dice que hay sentencia, pero la Intendencia no cumple el mandato de la justicia. Exactamente, que la Intendencia Municipal, la posición que tiene es, ellos pagan la contribución, tienen que seguir pagando. El fallo judicial hasta ahora lo han dejado de lado. Han desacatado los 5 fallos judiciales, no han cumplido con ellos. ¿Qué es lo que deberían de haber cumplido? Bueno, dejar de cobrar a quien no corresponde, quien no es contribuyente, y pasarle a cobrar a quien corresponde, que sí es contribuyente, que es el propietario. ¿Y quién es el propietario? El Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda. Alguien tiene que pagar, obviamente, por esa contribución, porque alguien es propietario de momento de una vivienda. La Intendencia, entonces, sigue cobrando a quienes ocupan las viviendas,
pero a su vez también debería devolver lo que pagaron hasta el momento. Exactamente, a pesar de que el Tribunal de lo Contencioso en su fallo no toma en cuenta esta parte, porque no corresponde que el tribunal falle sobre eso, ya hay un antecedente, y es que en el edificio Poseidón, que también fue uno de los complejos que ganaron el juicio, iniciaron ya el trámite en el reparatorio patrimonial para la devolución del cobro indebido de la contribución inmobiliaria. Eso ya está en trámite en el reparatorio patrimonial, en la justicia civil, y por ese camino van a ir todos los otros complejos que han ganado el juicio y que, bueno, están esperando también a ese resultado. Yo le quiero consultar porque seguramente muchos televidentes ahora están viendo el programa y dicen, bueno, ¿qué pasa? Yo también tengo un crédito hipotecario. Estoy pagando mi casa mediante un préstamo hipotecario. ¿Corresponde que pague la contribución o no? ¿De qué depende eso? Usted me explicaba que tiene que ver con si hay promesa o no. Claro, en este caso, el tema que estamos manejando y que lo hemos trabajado durante los 5 años que estuvimos en la Junta Departamental es que es para los casos de los promitentes compradores sin promesa inscripta. Sin promesa inscripta. Sin promesa inscripta. Que en el contrato que uno hace con el banco hipotecario establece claramente una de las cláusulas que está a título precario y que por lo tanto para poder disponer de la propiedad tienes que esperar a la escrituración. Eso lo dice el contrato, lo cual está determinando de que esta persona es solamente una mera tenedor. Algo parecido a lo que es un inquilino, claro, que paga un alquiler durante determinado tiempo y cuando termina puede llegar a ser propietario o no. ¿No debería pagar primaria tampoco? Bueno, el tema de primaria es un tema también que lo tratamos durante el periodo legislativo en la Junta Departamental. El tema de primaria es también un tributo, al igual que la contribución inmobiliaria, y tendría que seguir el mismo camino. Pero no hay disposiciones por parte del tribunal porque nadie ha reclamado eso todavía. Por último, le quiero preguntar respecto a la situación generada en el complejo Euskal Herria, con el cobro por el concepto de saneamiento. ¿Qué ha pasado en estos días? En el caso de los Euskal Herria 71, que es donde ha surgido el problema, ha surgido una deuda de $1,5 millones en materia de saneamiento. ¿De los habitantes? De los habitantes. ¿De quienes viven ahí? Claro, esto surge a partir del año 2009, más o menos, hasta el 2014, 5 años, en el cual los vecinos que viven allí se enteran de la situación por la que están pasando. Todos sabemos que el saneamiento, como el agua, lo pagan con los gastos comunes. El tema es que los vecinos los gastos comunes los tenían al día, lo cual suponía que estaban pagos, pero en realidad no estaban pagos. A los 5 años, cuando algunos vecinos se enteran del problema, piden una divisoria, o sea, que les llegue el recibo individualmente, y cuando les llega el recibo se encuentran con la sorpresa que deben de pagar entre 30, 40 y 40 y pico mil pesos de saneamiento. Los vecinos se encuentran ante la sorpresa, primero, de que nunca fueron notificados de eso. La Intendencia nunca notificó a la Comisión Administradora. La Comisión Administradora no notificó al propietario, que es la Agencia Nacional de Vivienda, que también lo tenía que haber hecho la Intendencia. Y además, si el problema generado allí era el alto grado de deudas que tenían los promitentes compradores por los gastos comunes, bueno, tenía que haber tomado carta a la agencia de vivienda, haber intimado a toda esa gente, lo cual no lo hicieron durante todo ese tiempo, y bueno, acá estamos hablando de omisión de todas las partes. Claro. Lo cual eso llevó ahora a que se hayan iniciado juicios también contra la Intendencia y replicadamente contra la Agencia Nacional de Vivienda, la cual deberá dirimir también, al igual que el caso de la contribución, la justicia. Exactamente. Bueno, cuestiones que se irán resolviendo todos estos días. Ojalá que... No, hay un tema también que nosotros queremos establecer, es que no solamente nosotros planteamos el problema, sino planteamos la solución. La solución también. La solución, ¿cuál es la solución que nosotros vemos para el problema de la contribución inmobiliaria, el cobro indebido de la contribución inmobiliaria?
O sea, los juicios van a seguir apareciendo, la Intendencia va a seguir desacatando los fallos judiciales. ¿Cuál es el camino final? ¿Cuál es la salida a todo esto? Bueno, nosotros lo planteamos en el año 2012-2013, que era la regularización de todos los terrenos donde se construyeron los complejos habitacionales y la escrituración de todas las propiedades. No puede ser que la gente esté hace 40, 45 y 50 años pagando una vivienda cuyo contrato era de 15 años. Claro. Veremos a ver si se entonces, justamente lo que yo decía es, en estos momentos la Intendencia está cumpliendo, está escriturando, está regularizando y por suerte han hecho caso al planteo que nosotros hicimos y ahora la gente está, por suerte, haciéndose de la vivienda, que lo tendrían que haber hecho hace mucho tiempo, pero que necesitaban de todos estos juicios y de todas estas presiones para darse cuenta que la salida era la que nosotros habíamos planteado. Miguel, muy amable por visitarnos aquí y explicar todos estos temas. No, por favor. Muy gentil. Miguel Di Rocco, aquí hablando entonces de esta situación general en torno a estos juicios contra la Intendencia de Montevideo.